Muy buenas tardes, bienvenidos entonces a esta charla del Servicio de Impuestos Internos Región Valparaíso, como siempre gratuita, titulada Cómo corregir inconsistencias y observaciones de la Operación Renta 2024, a cargo de la señora Paola Pérez Montaño, fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos Región de Valparaíso. Le damos la bienvenida entonces para escucharla. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos la misión, ¿cierto?, de meternos a este mundo que son las inconsistencias y observaciones de Operación Renta. ¿Ya? Esta charla está titulada ¿Cómo corregir las inconsistencias y observaciones Renta 2024? Ahí está. El objetivo de esta charla, ¿cierto?, es dar a conocer las principales inconsistencias, las observaciones principales o más frecuentes que tiene el proceso de declaración renta año 2024, ¿ya? Y las ayudas que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de los contribuyentes para apoyar esta etapa de rectificatoria. Dentro de esta charla, ¿cierto? Vamos a hacer una introducción a lo que es el proceso de operación renta, vamos a dar las orientaciones para solucionar las inconsistencias tributarias más frecuentes, ¿cierto? Y luego todos los tipos de devoluciones que hay y cómo informarse a través de nuestro canal o página web. La etapa de la operación renta, ¿cierto? Consta de 5 etapas. La primera es la entrega de información que parte con la declaración el envío de declaraciones juradas, ¿cierto? Que es previo a la operación renta. Luego viene el proceso de abril, que es la declaración del formulario 22 mismo. Luego viene el proceso de las devoluciones, ¿cierto? Después se abre un proceso de autocorrección, donde el contribuyente puede ingresar las rectificatorias, que es en el que estamos actualmente, donde puede ingresar las rectificatorias a través de Internet y las rectificatorias a través del proceso de petición administrativa cuando no se puedan rectificar vía online. Y por último, el proceso de fiscalización, cuando ya entran los planes de acción y nos llamamos a, ¿cierto? Emisión de carta, notificaciones, etcétera. ¿Ya? Dentro de esta etapa de autocorrección o de rectificatoria, ¿cierto? A los contribuyentes les permite resolver sus diferencias a distancia o mediante la interacción de un funcionario, ¿ya? Que es lo que les decía recién a través de petición administrativa. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales orientaciones para solucionar estas inconsistencias tributarias? ¿Cómo podemos nosotros saber si una declaración de renta está observada o está impugnada, como le llaman? Nosotros nos vamos a través de la página web, ¿cierto? Con root y clave del contribuyente que va a consultar, en consulta estado de declaración de renta. Va a seleccionar el año tributario que desea consultar y nos va a aparecer si tiene inconsistencias, nos va a aparecer los montos de devolución, si es que procedieron, ¿cierto? Si se encuentra calzada o no calzada, los plazos en que fueron hechos los depósitos y si mantiene observaciones. ¿Cómo podemos saber qué observación tiene nuestra declaración de renta? Nos vamos acá, ¿cierto? En consulta estados nos aparece una pestañita que dice observaciones. Nosotros pinchamos y nos va a dar el listado de observaciones que tiene nuestra renta. ¿Ya? Para tener ayuda y saber cuáles son los antecedentes, por ejemplo, que debemos presentar o de qué se trata esta observación, nos vamos a la parte inferior de la página de la misma consulta estado de operación renta y nos vamos al link que dice ayuda para corregir observaciones. Ahí se va a desplegar un catálogo donde están las inconsistencias más comunes, ¿ya? Y este tipo de inconsistencia que se va a desplegar de esta forma, ¿ya? Y aquí podemos ir nosotros viendo por año tributario, porque a veces se van agregando, van naciendo nuevas observaciones, dependiendo, ¿cierto?, de las obligaciones que van naciendo por alguna reforma, por algún beneficio específico, etcétera. Entonces aquí nosotros pinchamos la observación, ¿cierto?, que queremos conocer y se nos va a desplegar esta guía, ¿ya? Aquí nos va a decir el nombre de la observación, nos va a dar la explicación de más o menos a qué se refiere la inconsistencia y la documentación mínima que se requiere en caso de que sea por interacción por funcionario. Cuando la rectificatoria se puede hacer a través de Internet, incluso el sistema ofrece una propuesta,
¿ya? Cuando son observaciones que son certeras, que ya sea porque fue un error, no se declaró un monto específico, esas son todas rectificables por Internet. Cuando hay interacción por funcionario, nos aparece aquí que eso es súper importante porque muchas veces las peticiones administrativas son devueltas o son cerradas porque no cumplen con la totalidad de la documentación que deben aportar. ¿Ya? Se disparó el- Dentro de otras ayudas también, ¿cierto? Está la de la página, donde nosotros también podemos ingresar sin necesidad de autenticarnos. Por ejemplo, si tenemos conocimiento de una observación y queremos irnos directamente a la guía, nos vamos a través de servicios online, declaración de renta, ¿cierto? Nos vamos a la pestañita que está en el material de ayuda con más información y nos va a aparecer la ayuda para corregir observaciones. ¿Ya? Y ahí sin necesidad de autenticarse podemos acceder a toda la guía de observaciones. Ahora nos vamos a la materia principal, que son, ¿cierto?, las observaciones o impugnaciones principales. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la F74, F75 y F139. La F74 tiene relación con el impuesto único de segunda categoría, o sea, va ligada directamente a los sueldos informados a través de la declaración jurada 1887. La F75, que tiene relación con la retención de honorarios, va directamente ligada al cruce con la 1879, ¿ya? Que es la declaración jurada de honorarios. Y la F139, que tiene relación con el crédito de impuesto de primera categoría, que está directamente relacionada con las declaraciones juradas 1922, 48 y 1949. ¿Ya? Si tenemos este tipo de observación, aquí lo importante es que el contribuyente se contacte con su agente retenedor o informante para que corrija la declaración jurada. ¿Ya? Y se corrija o se provea de nuevo antecedente porque a veces pasa que o sea, no sé, por ejemplo, en la 1887, en que mandan una propuesta pero no está completa, ¿cierto? O no han subido toda la información a la inspección del trabajo, entonces se envía una declaración jurada incompleta y se cruza, al cruzarse, digamos, con los formularios 22, muestra las inconsistencias. ¿Ya? Si una vez que los agentes retenedores, ¿cierto?, han solucionado estas inconsistencias, la observación por reproceso debiese levantarse. ¿Ya? De lo contrario, también existe la opción de la petición administrativa, materia rectificatoria F22. ¿Ya? Pero la idea es que eso se presente una vez que ya ha transcurrido un plazo necesario para un reproceso y no quede liberada automáticamente. Otra de las observaciones comunes, ¿cierto?, es la G05, que esta tiene relación con la no declaración o subdeclaración de los ingresos, ¿ya? Directamente relacionados a los sueldos. Y esto es cuando, por ejemplo, la 1887 viene incompleta o a veces la han informado con errores. ¿Ya? Ahí se verifica lo informado por el empleador en consulta y seguimiento, ¿cierto? Se ve la información de los agentes retenedores, se ve la información de la 1887, nosotros como verificamos, ¿cierto? Que vaya conforme a lo que nosotros hemos percibido con ingresos. Recuerden que lo que nosotros se propone en la página web es una propuesta, no es una declaración necesariamente certera, porque esta se alimenta de la información que está enviada por los agentes retenedores o informantes. ¿Ya? Otra observación que tiene relación con la no declaración o subdeclaración de renta es la G36, ¿ya? Y esta tiene que ver directamente con las declaraciones juradas de los bancos, instituciones previsionales, APB, fondos mutuos, etcétera, ¿cierto? Porque estas deben ser declaradas en formulario 22, ¿ya? El procedimiento, la solución, misma manera, se verifican los montos informados por los agentes retenedores, ¿cierto? Si existen errores, debe contactarse con el banco o la institución respectiva para que corrija la información y si es que efectivamente es una no declaración, se debe de rectificar el formulario 22 a través de Internet. Otra observación común es la A137. Esta tiene relación con los ingresos no declarados o subdeclarados, pero de primera categoría. ¿Ya? Esto controla los ingresos que están declarados en el recuadro 12, 17 y 22, que van relacionados con los respectivos regímenes tributarios. ¿Ya? Y genera diferencias entre lo declarado en el F22 y la información de los documentos tributarios emitidos por la empresa.
¿ya? Por lo tanto, aquí lo que es importante cuando les salga esta observación, la 137, es hacer un resumen o un recuento, ¿cierto?, de los DTE efectivamente emitidos, incluyendo notas de crédito, notas de débitos, ¿cierto?, u otros documentos tributarios, para que vean la totalidad de las ventas, y eso se va a verificar con los recuadros respectivos conforme al régimen tributario que posea el contribuyente. Si se detectan diferencias que sean efectivas, usted rectifica el formulario 22, incorporando, ¿cierto?, esos ingresos que quedaron fuera de la declaración. Otras observaciones comunes, ¿cierto?, son la F95, F134 y F135, que esta tiene directa relación con las retenciones, ¿cierto?, la F95, con las retenciones de impuesto único, de honorarios, APB, sueldos. La F134, que dice relación con los PPM informados, la 1947, y la F135, que son los DJ, los retiros y remesas o dividendos informados a través de la 1948 y 1949. ¿Ya? Aquí lo que debemos hacer para solucionar esta observación es identificar la declaración jurada que presenta la inconsistencia, ¿cierto? Y seguir la orientación que nos indica la página, ¿ya? Porque esta puede tener, no hay aquí una solución certera, porque estas diferencias se pueden originar por distintas situaciones. ¿Ya? Puede ser un error de cálculo, por ejemplo, en las declaraciones juradas, puede ser un error de actualización, puede ser que no se enteraron en arcas fiscales y sí en la declaración jurada. Ya pueden haber diferencias, por ejemplo, la de retiro, que es muy común, la F135, por efectos de corrección monetaria. ¿Ya? Aquí lo importante es verificar los cálculos, ¿cierto? Verificar declaraciones juradas y luego irse al formulario 22. Aquí muchas de estas no son rectificables por internet, pero sí a través de petición administrativa, aportando los antecedentes que nos da la guía práctica. Otra observación muy común, que es la inconsistencia de información respecto del formulario 22 con lo que dicen las declaraciones juradas, tenemos la B92, ya que son para aquellos contribuyentes del régimen ProPyme general que declaran remuneraciones y honorarios a directores, ¿ya? En el 1412 respectivamente respecto de los sueldos, y de los honorarios, perdón, y el 1411 respecto de los sueldos. Aquí es importante destacar, ¿cierto?, que debemos contrarrestar la información que estamos incorporando en el recuadro respectivo del régimen versus la declaración jurada 1879 y o 1887, ¿cierto? Y verificar. Para cuando nos solicitan por petición administrativa, por ejemplo, lo importante es muchos hacen que nos cambian del recuadro de remuneraciones al de otros gastos. Entonces, esa simple modificación no significa que esté acreditando la diferencia en gasto. Aquí lo importante es que se acredite. ¿De dónde viene esa diferencia? ¿Ya? De lo contrario, nosotros no rectificamos a menos que se acredite fehacientemente el origen de ese otro gasto. ¿Cuál es el tipo de devoluciones retenidas que tiene esta operación renta? Aquí nosotros podemos, ¿cierto?, ver en la misma página web qué tipo de retención tenemos. ¿Ya? Aquí en la página, en nuestra página del servicio, en consulta estado de declaración de renta, a nosotros se nos informa, ¿cierto?, si existe un monto retenido, el monto de devolución. Para nosotros tener detalles, estas principales causas, ¿cierto?, se pueden deber a inconsistencias tributarias, que son las impugnaciones o observaciones que estábamos viendo recién, pero también hay otros tipos de retenciones que efectúa directamente Tesorería General de la República, como por ejemplo las retenciones judiciales, ¿cierto? Donde tenemos la más común, que son las pensiones de alimentos, tenemos también las deudas universitarias, las retenciones del Instituto de Salud, ¿cierto?, por deuda en el sistema público, retenciones judiciales previsionales, ¿cierto? Y otro tipo de retenciones, y que todas estas nos figuran a nosotros como compensación. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros con más detalle?
con la clave única, ¿cierto?, del contribuyente o su clave tributaria, va a la página de TGR, ¿cierto? Se va al ítem devoluciones, se va a consulta operación renta, selecciona por año tributario y va a poder ver el detalle de la devolución, por ejemplo, o de la compensación. ¿Ya? Ahí se le informa con detalle cuándo fue depositada, en qué banco, en qué cuenta y con qué fecha. ¿Cómo podemos informarnos más a través de nuestra página? Nosotros podemos ir al ítem ayudas, ¿cierto? Donde van a encontrar todo tipo de orientaciones, preguntas frecuentes, hay videos, guías, también para sistemas de inscripción de charlas o cursos en línea, ¿ya? Y nosotros podemos ir revisando continuamente la página de nuestro servicio dentro del portal SI Educa, ¿cierto? Se van mostrando y se van publicando charlas actualizadas donde se pueden inscribir en forma gratuita. Y esa sería nuestra presentación. Básicamente esto se trata de las observaciones más comunes, ¿ya? Y que son rectificables, digamos, fácilmente. Ahora hay observaciones que también son de tipo control, que necesariamente van a tener que entrar en un proceso de fiscalización a través de las peticiones administrativas. Recuerden que ahora último, por internet se hace todo tipo de trámites, ya presenciales básicamente es solo para consultas, orientaciones generales. ¿Ya? Entonces, no sé si dentro del chat hay consultas. Nada. Sí, Abrimos, hay una como fue. consulta. ¿Sí? Em, Vamos a ver acá. Me llegó por WhatsApp, sí, la voy a buscar. Ah, ya. Dice lo siguiente, una persona con propiedades tributa en global, pero este monto también paga renta 25%. Porque el crédito de impuesto territorial no cuadra nunca con la rebaja que pone el Servicio de Impuestos Internos en la renta, siendo que en muchos casos es mayor lo pagado y si uno coloca ese monto queda con observación. Ya, ahí va a depender. A ver, ahí está, preguntaron varias cosas. La primera es si tiene propiedades y Le tributa en voy global. desglosando, le voy desglosando. Dice, Ya, la primera, sí. una persona con propiedades tributa en global. Después dice, pero este Ya, monto ahí también depende. paga renta, perdón. Ya, ya está ahí una pregunta. Ahí va a depender, porque si uno es persona natural, paga, por ejemplo, tributa por arriendo, generalmente se tributa solamente en global. Ahora, si yo tengo propiedades, tributo en primera categoría, voy a pagar Ujú. primera y mi atribución en global. Entonces, muy relativo, va a depender del tipo de contribuyente, el tipo de bienes, del tipo de inicio, de muchas cosas. No, no Ya, existe una regla general. Ahora, respecto de la segunda parte que dice de dice, las pero contribuciones, este monto también paga renta 25%. ya, eso es lo que decía, porque depende si va a depender del inicio de la persona, el tipo de actividad que tenga, si queda afecta global o solamente, porque además, si, por ejemplo, las personas naturales, existe Ujú. el beneficio del artículo 39 que te dice si solamente tienes ingresos como persona natural por bienes raíces no agrícolas, quedas exento de primera categoría. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese es uno de los casos en que solamente vas a tributar en global. Ok. La Después dice, enajenación de bienes raíces, por ejemplo, ahí va a depender si estás relacionado, no relacionado, si vendiste antes de plazo, no plazo. Entonces, ahí va a depender siempre de las características del contribuyente, porque además hay beneficios. Cuando es la primera enajenación, puede quedar dentro del tramo de la 8000 UF de exención. Si vende, si, por ejemplo, puede estar dentro de ese beneficio, pero resulta que vendió un relacionado, va a pagar primera y global. Entonces, va a depender siempre del tipo de contribuyente y característica de la transacción. No hay una mm, regla general para los bienes raíces. después dice, porque el crédito de impuesto territorial no cuadra nunca con la rebaja, o por qué el crédito de impuesto territorial no cuadra nunca con la rebaja que pone el Servicio de Impuestos Internos en la Ya, renta. ya, es que a veces hay cosas, por ejemplo, a veces el pago de contribuciones también viene aseo o vienen otros ítems incorporados y el aseo no está dentro de la rebaja.
Entonces, muchas veces los contribuyentes, ¿qué hacen? Que colocan todo el valor del comprobante del pago de contribuciones, pero hay que desglosar. Solamente se toma el ítem de contribuciones sobre tasa, no el pago completo, no el código 91. Ya, entonces ese, ¿por qué el crédito de Entonces, impuesto por ahí, territorial no cuadra nunca con la rebaja que pone el Servicio de Impuestos claro, Internos en la renta? por, claro, por ahí podría generarse un tipo de inconsistencia. Y otras veces en que efectivamente hay una observación es que es para controlar el monto del pago. Actualizaciones, entonces ahí, aunque coincida, muchas veces igual se llama fiscalización. Y después dice, siendo que en muchos casos es mayor lo pagado y si uno coloca ese monto queda con observación. Esa es la parte del fondo. Es por eso, claro, es que a veces mayor lo pagado, pero no constituye solamente por concepto de contribución. Ok, vamos a ver. La mayor parte de las veces que encontramos inconsistencia es porque han incorporado aseo. Eso es como de los ítems más comunes. Ok, Pepe, ¿ves? ¿Alcanzas a ver si acaso hay alguna otra pregunta, alguna otra Yo en te el quiero chat? hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta, Paula. Una consulta que muchos contribuyentes, muchos contadores nos preguntan. Primero, efectivamente cuando ya no pasa porque ya trataste de hacer la rectificatoria que ustedes dicen que se puede hacer en forma directa y así si es fácil hacerla se puede hacer. Muchas veces, a veces son cosas menores, por ejemplo el caso de mis raíces que se da mucho, pero cuando mandas la petición administrativa, hay gente que ha mandado 4 o 5 veces la petición administrativa por algo tan pequeño como, por ejemplo, el impuesto territorial o, no sé, por un bien raíz en particular, pero al final nunca se soluciona. Me gustaría saber por qué las peticiones administrativas son el pollo más grande que tenemos nosotros los contadores para poder solucionar los problemas. O por qué las peticiones administrativas algunas se mandan y ni siquiera se alcanzan a salir y ya al otro día están cerradas. Ya, porque lo que pasa es que muchas veces las peticiones administrativas nosotros revisamos los antecedentes antes de admitir una petición. Si no viene con los antecedentes completos, o sea, por norma, nosotros revisamos. Si no viene con los antecedentes completos para dar una respuesta, se debe cerrar. Muchas veces nosotros llamamos a los contribuyentes, se les manda correo y no responden. Entonces, también es importante que nos mantengan los teléfonos y correos actualizados. A mí me pasa, yo resuelvo peticiones administrativas y la mayor frecuencia, yo creo que el 90% de los contribuyentes no tienen actualizados sus datos de contacto. Entonces, o no rebotan los correos cuando nosotros, porque nosotros tenemos el plazo de 5 días legales para que el contribuyente nos aporte en caso de recurrir a ese ítem. Se les manda a pedir la documentación y muchas veces no responden. Entonces se cierran las peticiones por falta de antecedentes. Ya, en todo caso es buena su respuesta, pero la verdad es que nosotros tenemos varios casos de personas que sí adjuntaron todo, que sí pasaron todo, que sí llegó el correo de que se mandó la información y aún así la petición administrativa se cierra. Entonces eso me gustaría que vieran con su departamento, con su jefe, Pero usted, por ejemplo, ahí usted, cuando se cierra, ¿qué le dice en la respuesta, por ejemplo? que los Porque siempre, antecedentes, ¿eh? a veces ni siquiera te llega una respuesta de que está cerrado, simplemente tú la vas a ver, No, vas es a que ver, vas a nosotros, ver no, y porque dice cerrado. las peticiones administrativas para ser cerradas tienen que adjuntar una respuesta, sí o sí. De lo contrario, no nos deja cerrar la petición. Bueno, de todas maneras, Otro ¿Mm? tema que es muy importante y que yo me he dado cuenta para cuando me llaman, por ejemplo, muchas veces los contribuyentes llegan acá, o contadores, que llegan acá y me dicen, oh, no han respondido a la petición administrativa del contribuyente tanto. Y yo lo reviso y resulta que está cerrada la semana anterior. Pero tampoco, ustedes tienen que irse a consulta estado de declaración, ahí ver el tipo de acción y ahí van a ver la respuesta. Incluso hay muchas veces, bueno, particularmente acá con el colega que resolvemos peticiones administrativas en Quillota, que nosotros somos funcionarios de Quillota, ¿ya? nosotros adjuntamos las respuestas y los antecedentes en el anexo de petición administrativa. Entonces, y eso muchas veces los contribuyentes, los contadores no los ven. Se quedan con la respuesta porque además le riega una respuesta automática al correo electrónico que tiene registrado y se supone que está actualizado. Ya. O sea, de todas maneras, sí, ahora que tú me dices que me aclaras que eres de Quillota, Porque yo pedí esta entiendo, charla. entiendo un poco Soy más, pero dirigente de Valparaíso y allá. como te digo, la petición administrativa Disculpen, la tenemos. hay alguien que tiene, hay una persona, un colegiado que tiene abierto, no, es Leonel, que viene ingresando. Perdón, que estaba escuchando atentamente, pero también quiero hacer una Disculpe, consulta. Paola. Terminando Berito, vengo yo, ¿ya? Que justo voy a Sí, activar el estaba micrófono. escuchando atrás, ya, ok.
Sí, más leo, porque la petición o sea, yo estaba preguntando lo mismo que dice la fiscalizadora, pero nosotros tenemos un problema a nivel nacional. La verdad que la petición Sí. administrativa es un escollo que nos tiene bien complicado, porque yo le digo, por ejemplo, yo soy la presidenta del Colegio de Contadores, leo al presidente que Ujú. trabaja en Santiago, y nosotros tenemos las pruebas de que las peticiones administrativas no son, ¿cómo se llama?, respondidas, incluso con la información como está. Entonces es un problema bastante grande porque a la larga pierden tiempo ustedes, perdemos tiempo nosotros, siendo que era tan sencillo hacer algo tan rápido como solucionar el problema, que está toda la información. Entonces, eso es lo que me preocupa, la verdad, con la observación y con la Claro. rectificación. Mira, se supone que nosotros, igual existe un protocolo, entonces, no sé, acá nosotros en Quillota, yo meto la mano al fuego por acá por mi colega de Quillota nomás, pero acá nosotros tenemos la política de llamar al contribuyente, tratar de contactarlo por si le falta algo, porque siempre le damos la posibilidad de que nos aporte los antecedentes faltantes. Ahora, si no es posible contactarse porque no tiene el correo, porque no tiene el teléfono actualizado, ahí ya es responsabilidad netamente del contribuyente y se cierra la petición por falta de antecedentes, pero se le da los 5 días hábiles para que el contribuyente responda y aporte los antecedentes que faltan. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Leonel hola Soto, Nere. delegado nacional del Colegio de Contadores y delegado acá por la región de Valparaíso. Bueno, estaba escuchando atentamente con lo que usted dice porque yo como trabajo con PYME, como la mayoría de los contadores que somos asociados al colegio, y mando muchas peticiones administrativas y tenemos una experiencia anterior. Entonces eso es lo que nos pasa, que anteriormente cuando llego a la unidad, que prefiero lo tecnológico, obviamente enviar todo por redes, porque puedo estar un día domingo, en la tarde, en la noche, con la tranquilidad de mi hogar y mandar una petición administrativa, que obviamente para que la revisen al otro día, no a las 12 de la noche. Pero la experiencia antigua era que yo iba en la mañana, me estacionaba, pasaba todos los problemas para llegar a veces a la unidad de impuesto interno, pero yo salía con una solución. Y si no salía con una solución, la terminaba al otro día. Entonces, ¿cuál es el problema a tiempo? Como usted bien dice, todas tienen una respuesta. Y la respuesta más común es falta de antecedentes. Yo he mandado muchas veces petición administrativa, pero no he tenido respuesta de petición de más antecedentes y esto lleva a que sean 5 días y después dice, se va a demorar tantos días en responderse. Cualquier día uno tiene que estar atento porque no se toma inmediatamente cuando yo la mando en 24 horas. A veces pasan más días. No sé, tiene un límite para que la pueda recibir el fiscalizador. Entonces, tampoco llega el correo, no llega un teléfono. Y cuando uno llena la petición administrativa, yo pongo un correo y un teléfono. O sea, que uno ponga un teléfono malo en ese momento, yo creo que se contactan al mismo. Entonces, esto me pasa a mí con una unidad, como dice ya a nivel nacional, a lo mejor Quillota ha estado mejor, más avanzado en esto, pero a mí, por ejemplo, mi situación me pasa en Viña y mucho cierre y cierre repetición, entonces el tema tiempo de repente llega a ser 2 meses, un mes y medio, y muchas veces son 2 meses sin poder facturar. Y lo más preocupante de esto es cuando bloquean la facturación antes y uno tiene que adivinar por qué la bloquearon. Entonces uno manda antecedentes, se cierra, no le piden nuevamente, entonces pasan de repente un mes y medio, no puede facturar nada. Entonces, el tema de la facturación, un tema Ya, es que delicado, debería ahí, ser totalmente al revés. Debería decir, mire, ya, si no me ahí trae tu también tiene antecedente, yo lo puedo alternativa. bloquear. Sí, ¿Ya? pero ahí también tiene alternativa, porque si usted está Ya. bloqueado, por ejemplo, no puede facturar, existe la opción, la petición administrativa, que tienen 5 días para responder, que es la autorización y solicitud de folio y timbraje de documento electrónico. Usted adjunta el formulario de timbraje, ¿cierto? Firmado por el representante legal o por el contribuyente, indicando el documento que necesita. Ya, perfecto. O Entonces, si sea, se encuentra bloqueado por un lado, tiene la otra opción, porque nunca le van a negar trabajar. ya, perfecto. Entonces, el folio, esta solicitud Y de en el, folio, también, no me puede decir que no junté cosas, esas no, eso me porque la van ese, a para permitir, esa me imagino. materia es Ya, solamente obligatorio el formulario de perfecto, timbraje, perfecto. pero que tiene que ir firmado, si eso es importante, Sí, firmado por sí, el claro, claro. representante Firmado por el legal o el contribuyente. contribuyente, y eso, y creo que le pide la cédula de identidad del representante por un lado. Esas dos cosas. Que Ya, usted tiene que fijar siempre, perfecto. porque como ustedes saben, cuando los que presentan petición administrativa, que hay datos que son obligatorios. Si no adjuntan los datos obligatorios, no te deja enviar la declaración, la petición, perdón. Entonces, enviando eso, puede, porque no te van a negar nunca digamos, que tú funciones o trabajes libremente. Entonces, si está, por Ya. ejemplo, bloqueado por alguna observación, mientras soluciona, o por último, por eso le van a decir, ya, solucione de tal forma y te van a dar la opción más rápida. Ya, perfecto. Que de repente cuesta mucho y creo que ha hecho un cuello de botella este tema de las peticiones administrativas, quizás en el personal, en el tiempo que tienen para responder. Entonces, eso es lo que uno echa de menos, que puede resolver un tema en un par de días que uno iba, a que se demore de repente más de un mes en que no se puede Claro, resolver por lo mismo, por los es antecedentes que que manda. antiguamente, claro, antiguamente aliviaba mucho porque teníamos la operación renta con atención masiva en sala.
Entonces, ahora todo lo que antes se atendía presencial, ahora se ingresa. Entonces, imagínate, nosotros nos tenemos, yo creo que más de 200 peticiones cada funcionario y vamos resolviendo y todas las peticiones que llegan diario. Y eso es aquí en Quillota, imagínate en Viña o Sí, no, me Santiago. imagino, debe ser muy Se va a grande. depender mucho también del volumen de contribuyentes. Entonces, por eso también, dependiendo de las materias, hay plazos que son súper largos. Por ejemplo, para las operaciones renta rectificatoria, nosotros tenemos hasta 6 meses. Entonces, tratamos obviamente de que no llegara a ese plazo máximo, pero a veces, claro, la cantidad de peticiones administrativas que llegan sobrepasan el número de funcionarios. Sí, y de repente también hay un tema súper, por ejemplo, que me tocó que dice que no se acredita el pago. Entonces, esto uno dice, pucha, pero ¿cómo no están en línea? El pago se pagó en tesorería con un convenio. Está el folio, tengo todos los Sí. pagos. Entonces dice el pago de los créditos. Perfecto, le adjunté los pagos. Me pidieron el registro de renta empresariales, el balance, me pidieron como 5 cosas. Entonces, cosas que no van a la observación. Pues si la observación es clarísima, la observación dice, el pago, acredita el Es pago. que, ya, es que no necesariamente es el pago, digamos que tú pagas el giro y lo pagas, sino que se Claro. refiere muchas veces la observación a cómo se incorporó ese pago, porque puede estar cubierto por retenciones, por crédito a empresa constructora, por otro tipo, no necesariamente se refiere la observación al pago físico, sino que cómo se cubre el pago de ese impuesto. Entonces, por ahí va por ejemplo, de Y ahí, repente ahí podría tomar el cálculo, y ahí, para claro, saber por el eso es que es cálculo. necesario a veces el registro de renta empresarial, que nosotros le decimos el PAC básico acá, que es el registro de renta Ya. empresariales, balance, determinación renta líquida, capital propio. Eso idealmente que siempre lo aporten en hojas timbradas, foliadas y autorizadas, porque Sí, claro, muchas son veces electrónicas ahora. además, claro, pero tienen que estar autorizadas, firmadas por el Sí, claro. contador, el representante legal, porque muchas veces la mandan en un Excel, un borrador que a nosotros no es fidedigno. Entonces, ¿cómo vamos a Sí, hacer una sí, noto. rectificatoria o un proceso de fiscalización cuando nos entregan un borrador? Entonces ahí se le manda a pedir la documentación timbrada, foliada, autorizada, y a veces no llega nunca. Perfecto, sí, pues sí, no sé si tiene que ser, en eso estamos de acuerdo. Y basándonos en la respuesta que nos dio usted, que usted es de Quillota, ¿Mm? usted me podía, nosotros como colegio de contadores, a nivel nacional, como le decía recién, ¿por qué será, no sé, la felicito si usted me dice que ustedes solucionan rápido, yo realmente me saco sombrero con ustedes, pero nosotros, por ejemplo, que somos de la quinta región, el mayor escollo de petición administrativa está en Viña y Valparaíso. ¿Y por qué se lo comento? Porque casi todos los contribuyentes o todos los contadores con los cuales nos hacen los reclamos, todos tienen problemas con la petición administrativa, pero englobada en Valparaíso y Viña. No estoy diciendo con esto que sea malo o bueno, no, yo estoy diciendo eso. Pero será por la cantidad de contribuyentes que está en la zona que es el problema de las peticiones o será necesariamente que hay poco personal, porque la verdad que le insisto, yo personalmente me han dado 5 peticiones administrativas por una renta del 2023 y las 5 veces le he mandado toda la información. Primero fue porque estaban en paro, después estaba porque le faltaba la hoja tanto, después estaba porque, y yo cuando mandé todo me decía cerrada. Entonces, esas son las respuestas que uno queda así como, ¿yo qué le digo al contribuyente? No, es que el impuesto interno no me infla. Pero nadie puede, no, ninguno podemos contestar una respuesta que no tenemos ni siquiera algo válido para decir, mire, ¿sabe qué? No, la petición administrativa no ha salido porque yo me equivoqué, no le mandé esto, no le adjunté este otro. Pero sí, efectivamente, los casos que tenemos, la gente ha adjuntado todo, todo, hasta el Visual Pero ahí usted le White. puede hacer, ahí, por ejemplo, aquí muchas veces los contribuyentes, o sea, ustedes pueden hacer seguimiento, qué funcionario tiene asignada su petición administrativa. Y yo lo he hecho, Entonces, he llamado también, le he mandado correo a la ¿eh? persona, y la persona Y cuando la no, última vez que estuvo me dijo, lo siento, que la tengo que cerrar porque yo recibí la hoja, pero yo la tenía que cerrar, así que no la puedo seguir atendiendo. Esas tampoco son respuestas. mm, O sea, a eso es lo que yo voy. O sea, el problema, yo le agradezco y encuentro toda la razón de que lo que no se soluciona en línea se tiene que hacer presión administrativa, pero el problema es claro, un tiempo de respeto hacia nosotros y un tiempo de respeto hacia ustedes, porque somos los dos que estamos trabajando. Ustedes trabajan para que nosotros hagamos las cosas bien y nosotros trabajamos para que las cosas se vayan bien, ¿no es cierto? Porque tenemos la exacto. misma, la misma ilusión. O sea, yo no tengo clientes que estén haciendo fraude y nada de eso, pero a eso es lo que uno va. Al tiempo que uno necesita para la explicación. Y eso lo he hablado yo, lo hablé con Oti, mi banco, ya le hemos dicho varias veces, en carta incluso se lo mandé a su director,
pero a la petición administrativa no sale, se tranca, y la verdad que es un dolor de cabeza. Imagínate, yo tengo una renta de 2023 y todavía ya llevo No por sé. 2 años y todavía no sale. ¿Por qué? Porque me la cierran. Me mando todo, le falta una hoja, le mando la otra hoja, tampoco la recibe. Después me la cerraron porque estaban en paro, después la otra niña la cerró porque ya le habían avisado que la cerraran, entonces no me la podía cerrar. Entonces, a eso es lo que uno. Ahí también, lo que hay que considerar también que es el plazo, nosotros damos 5 días hábiles para responder, que eso es un plazo legal por la ley 19.880. Entonces, si efectivamente, por ejemplo, el contribuyente o el contador no nos responde dentro de esos 5 días, nosotros tenemos la necesidad de cerrar la petición administrativa, porque se abren los plazos para eso. Entonces, si aportan después de ese plazo legal, claro, efectivamente no le van a aceptar el documento porque va a estar cerrada por el fuera de plazo. Ya, y ahora una consulta en el bienes raíces, que tengo también varios contadores me están haciendo mi pregunta. Ellos hicieron el cálculo de las contribuciones, que se pagaron las 4 veces al año, las reajustaron como corresponde y hicieron la rebaja, ¿ya? Sacaron el Ya. aseo que no corresponde, porque tienen claro que lo que va y lo que no va, lo tenemos clarito. Ujú. Pero ellos insisten en poner el valor que corresponde. Por ejemplo, tengo un cliente que ustedes le pusieron 400 y tantos mil pesos en crédito de contribuciones, pero eran 1.000.000 y 1.100.000 por ahí. Y él le pone 1.100.000 y la rechaza, le pone 1.100.000 y la rechaza. Ahora, eso vamos a tener que solucionarlo también con petición administrativa. Exacto, acreditando los montos, los roles, porque muchas veces, y eso, por ejemplo, ahí hay que ver específicamente, pues, qué roles son los que están relacionados, ver los montos, si están a nombre del propietario que efectivamente está declarando el pago de la contribución, si el bien raíz se lo declara 100%, una parte, entonces va a depender. Entonces, todas esas cosas se acreditan por petición administrativa. Pero sí. Entonces, si el monto efectivamente corresponde, correspondería después liberar la declaración de renta, ¿no? Ya, muchas gracias. Ya. Tenemos otra pregunta de nuestro vicepresidente, don Julio Olmos. Dice, hola, presenté una petición el día 26 y no me ha llegado respuesta y tenemos actualizada la información y mando una fotografía. Dice, materia 26 de, rectificatoria, ya, 26 de junio. Está 26 de junio, dice asignada asignada a para noviembre, revisión. claro, pero está recién el 26 de junio. Rectificatoria de formulario 22, el plazo es de 6 meses. Entonces está recién enviada el 26 de junio. Y ahí él Ya, puede ver qué funcionario la tiene. Se puede acercar a él si es que... Aquí no nos salen las fotos, sí, qué funcionario la tiene. no sale. Pero Pero Julio, claro, si estás está ahí, recién. puedes más rato otorgarlos la otra información que falta, cuál es el funcionario y eh, podemos continuar, entonces no hay más. Hola, acá estoy. Ahí está, ya Julio. Hola, buenas tardes. Julio Olmos. Sí, es que no quise poner el nombre del funcionario para evitar cualquier tipo de Cualquier problemas cosa. a futuro, pero sí, onda Ujú. la presenté el día 26. Pasó lo siguiente, Sí. su momento dado ocupé la propuesta, ¿Ya? ya, porque simplemente ni siquiera tiene, no es primera categoría, no es segunda categoría, es rentista. Así que simplemente hice la actualización de la petición administrativa, presenté la declaración de renta y posteriormente fue retenido cierto porcentaje, revisé y unas empresas de dividendos habían modificado los valores. Obviamente, su primer Ya. momento intenté hacer una rectificatoria a través de de la página y me decía que esta acción no se puede hacer, tiene que ir a acercarse la dirección de tu domicilio. Obviamente, petición administrativa. Adjunté las capturas, adjunté los certificados, mandé la petición el día 26 y sí, el Ya, día ¿y adjuntó la siguiente, el propuesta de 27, rectificatoria sí, obviamente sí. Y el día firmada? 27 me llegó la carta diciéndome que había sido recepcionada y que el siguiente paso iba a ser ese. Sí, porque está Y ahí asignada para revisión. estoy, correcto, y en eso estoy, Sí, lo que pasa es no hemos que, recibido nada. mira, cuando ustedes generan una petición administrativa, ese llega como un buzón general, un buzón llegan todas las peticiones administrativas. Después de ese proceso, se ingresan por área. Nosotros tenemos distintas áreas de negocio. Una que es fiscalización, la otra que es asistencia, ¿cierto? Y la otra evaluaciones, que es lo que tiene que ver con bienes raíces.
Asistencia es todo lo que tiene que ver con inicio de actividades, modificaciones, términos de giro. Entonces se van distribuyendo. Entonces, en ese plazo entre que se distribuyen a las respectivas áreas, igual pueden pasar unos días. De ahí se revisan los antecedentes, se admiten y ahí recién pasan a un funcionario para revisión. Si esto igual es una cadena larga, es un proceso largo. No es que ustedes la mandan y se asigna al tiro a un funcionario para revisión, ya para que también lo consideren ese margen de días. Ok, entonces, margen de respuesta 6 meses. Claro, ese es el plazo máximo, en realidad, pero no es que se vaya a demorar los 6 meses, es el plazo máximo de revisión que tenemos, una vez Ok, y admitida la revisión. aproximadamente dentro de lo normal, ¿cuántos serían? Es que yo no te Un puedo mes. dar un plazo normal porque, por ejemplo, nosotros acá en Quillota, de repente 1 o 2 meses, porque la carga Ok, es muy distinta, es muy sí, sí. No, distinta no, nuestra carga de trabajo con Viña Valparaíso. estamos 100% de acuerdo. Es que Claro, simplemente me hubiese gustado saber, o sea, ya lo sé, que aproximadamente cuánto se demora para ordenarlo presente, para no estar, que, no estar claro, pero el plazo discutiendo con legal el que tienen que contribuyente y considerar diciéndole son los que, 6 meses. por eso, no estar diciéndole al contribuyente que son 6 meses tanto, o sea, margino entre un mes o 2 meses de respuesta. Ok, muchas gracias. Señora Paola, ¿no hay ninguna otra canal que sea más rápido? O sea, si es que es algo urgente para algún contribuyente, ¿hay algún otro canal o es el único o el No, es el único. presencial quizás sería más rápido? No, porque presencialmente no se están atendiendo, por ley no se están atendiendo trámites. Por ejemplo, ahora lo que nosotros acá en Quillota estamos aceptando, que se nos autorizó, son los ingresos fuera de plazo, pero para contribuyentes, directamente. Por Ok, ejemplo, por los casos de préstamos solidarios. A ellos sí se nos permite, por ejemplo, hacer la declaración en la unidad, pero el resto todo legalmente tiene que ingresar por petición administrativa. ya. No hay más preguntas. Sigamos. Ujú. Hay que compartir pantalla por si acaso. Sí. No es que nosotros terminamos lo que es la presentación misma. Ah, ya Entonces, terminó la presentación. Ok, Sí, pues exacto. estaba en preguntas. Entonces, sí, claro. terminamos todo ya entonces. Sí, así que si no hay más preguntas, Y quiero hacer Tenemos una a 20. aprovechen Sí, ahora. les quiero hacer una pregunta, Paola. Dígame. Yo, algunos contadores hemos estado revisando un cliente específico, no cualquiera por decir algo, sobre todo las presuntas. Las presuntas siempre tienen ¿Ya? problemas con la famosa declaración jurada. Y, por ejemplo, tengo un cliente que vio la declaración de este año, que era por el problema que le dije yo del impuesto territorial, y el año pasado, el anterior, estamos hablando de 2021, 2022, 2023, 2024, estaba todo blanco, todo bien, todo recibido, porque ella paga, la persona siempre paga. Pero ahora le aparecieron observaciones del 2021, 2022, 2023. ¿Sabe usted si se está haciendo un reproceso o sabe usted si se está haciendo alguna revisión que partió desde el 2021 para ahora? ¿O simplemente fue que, porque Pero, estaba todo, pero estaba ¿eso es en renta o en IVA? en renta, estoy hablando en renta? Las rentas estaban No, todas sin problema y ahora que tuvo esta no, observación este año, le apareció el 2022, el 2020 y el 21. no No, hay reproceso. O sea, son o los sea, reprocesos normales nomás, pero no que se no sabe esté. qué le habrá aparecido ahora cuando estaba todo bien. Ya. Benito, No, yo creo que es un formato extraño que me están tirando parece. impuestos internos. Si ¿Ah? tienes un problema ahora, tira una pantallazo que dice usted puede tener una Ah, ya observación sé que hacer, 23, ya, sí. 24, 22. Es Es una pantalla como una página genérica. emergente, pero es genérica, no es Exacto, específica. sí. Es porque Un esa, combo. usted puede tener, existe la posibilidad que tenga impugnada la renta 22, 23, 24, pero puede que sea una sola. Es Ya, como para no hacer porque no es imposible hacer una emergente individualizada o personalizada, entonces se ya, tira una emergente común que dice ya, que usted puede tener impugnada la renta 22, 23, 24. Entonces ahí usted tiene ya, que ver y probablemente que tenga o al menos una ya, ok. Sí, impugnada. está bueno saberlo porque la persona, como le digo, el contribuyente me dijo, Verónica me dijo, Claro, pero ahí para verificarlo tiene que irse a la consulta de Estado. Entonces ya, y ok, ver la pestañita que dice observaciones. Si está ya, observada, es ese año el que hay que verificar. ok, muchas gracias. Yo Ya, ya no tengo más preguntas. Yo quería decir una cosita, no con respecto a dígame. preguntas, sino, disculpe, ¿Paola es su nombre? Paola Pérez, Paola ¿cierto? Pérez. Paola, le Sí, quería agradecer.
de parte del colegio el tiempo que se da para esta instancia y que ojalá tengamos muchos más, porque nosotros como colegio hemos querido buscar una relación con impuestos internos de amistad pues, para poder entender todos estos temas y nos ha sido un poquito difícil, porque aquí, por ejemplo, nosotros íbamos a tener el director regional una vez y dijo no, que no quería encerrón, entonces la idea es no tomársela mal porque uno tiene que preguntar estas cosas que uno no entiende de repente el sistema, entonces se valora que la buena voluntad y ojalá podamos seguir teniendo esto porque necesitamos tener esto con el regional, con el nacional también, con muchos colegas que no entienden, por ejemplo, esto que nunca se va a bloquear porque se puede seguir pidiendo folio, entonces no va a ser un impedimento mientras se resuelve el problema. Bueno, entre esto y muchas cosas más que son de sistema y que yo sé que a ustedes también les cuesta entenderlo porque es una parte informática que va muy rápido, tirando códigos, 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 y cuando yo iba a la unidad de impuesto interno teníamos que descifrar entre el fiscalizador y yo como contador cuál era el problema, pues, porque es la máquina la que los va generando, ¿ya? Y entonces me Claro. entiendo que ustedes están capacitados en esto, así que los ¿No? agradecimientos Y y todos los espero que años nos van sigamos en naciendo contacto, nuevas pues, observaciones, además. y que, y, y que no somos malos en el Colegio de Contadores, ya no nos tenga miedo como el director regional, no sé qué, pues, ya, así que muchas No. gracias de mi parte, La ¿ya? idea es que ¿Qué ustedes se pasó? equivoquen menos y así nosotros también tenemos menos pega. Bien, muchas gracias, la verdad, muy ameno, muy especial, muy al callo, como se dice. Así que se lo agradezco y espero, como él decía, espero que las peticiones administrativas tengan un poquito más de fluidez, sobre todo en Valparaíso y Viña del Mar, que es lo que más nos afecta. Así que muchas gracias, muy buena la presentación Por y gracias por... nada. Gracias. Ya, pues, que tengan una excelente tarde. Así que muchas gracias también por la atención y las consultas efectuadas. Muchas gracias entonces a nuestra expositora del día de hoy, la señora Paola Pérez, quien es fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, región Valparaíso, como siempre informándonos acerca de los últimos eh, eh, que pueden ayudarnos, ¿cierto?, con el tema de las inconsistencias y las observaciones. Les damos las gracias y nos encontramos ya en la próxima charla, seguramente con alguno de los consejeros. Agradecemos también al Servicio de Impuestos Internos en la persona de la señora Paola. Que tengan buena tarde. Buena tarde para todos. Pepe, déjame ahí nomás el Zoom, porfa. Pepe. Ya. No, que estaba sacando a las personas que Sí, y para que quiero poder. hablar un rato con el Leo. ¿Me podéis dejar el Zoom ahí? El Leo se fue. Sí, le voy a Pero decir que sí, se sí, sí. integre. Sí, sí, Vale, sí. que quede tú, yo y él nomás, porfa, Sí, porque es sí, privado. sí, sí.